Penguin Random House Audio presenta Su hermano Caín, de Anne Perry, narrado por Irene Serrano Guerrero. A los habitantes de Port Mahomack, por su gran amabilidad. Nos vemos los unos a los otros como Caín a su hermano. G.K. Chesterton. 1. ¿Señor Monk?, preguntó, y luego respiró hondo. ¿Señor William Monk? Él separó la silla del escritorio y se levantó. La patrona debía de haberla dejado pasar a la antesala. —¿Sí, señora? —preguntó con curiosidad. La mujer dio un paso más adentro de la habitación sin percatarse de que los enormes faldones del miriñaque rozaban la mesa. La ropa tenía un buen corte y respondía a la última moda, aunque no resultaba ostentosa. Sin embargo, parecía habérsela puesto a toda prisa, sin prestar atención a los detalles. El corpiño no hacía juego con la falda, y las cintas de la cofia, más que atadas, estaban anudadas. Su rostro, con su pequeña y sólida nariz y su magnífica boca, revelaba que estaba muy nerviosa. No obstante, Monk ya estaba acostumbrado. Las personas que requerían los servicios de un investigador privado casi siempre se hallaban en un aprieto que resultaba demasiado grave o embarazoso como para recurrir a conductos más ordinarios. «Soy Genevieve Stonefield». La voz le temblaba un poco. «La señora de Angus Stonefield», especificó. «Deseo hablar con usted por un asunto relacionado con mi esposo». Con las mujeres de su edad, que Monk calculaba entre 30 y 35 años, solía tratarse de un sirviente problemático, de un pequeño robo o, a veces, de una deuda. En el caso de las mujeres mayores, acostumbraba ser un hijo descarriado o la perspectiva de un matrimonio poco adecuado para sus descendientes. Sin embargo, Genevieve Stonefield era una mujer sumamente atractiva, no solo por su cálida tez y el porte elegante, sino también por la honestidad y el talante que denotaba su rostro. Supuso que la mayoría de los hombres la considerarían muy atractiva. De hecho, esa fue su primera reacción. Descartó tal pensamiento, consciente del amargo precio que había tenido que pagar en el pasado por sus impresiones erróneas. «Sí, señora Stonefield». Se apartó del escritorio y fue al centro de la habitación, lugar que había preparado para que la gente se sintiera cómoda. O mejor dicho, Hester lo convenció de que lo preparase con tal fin. «Le ruego que tome asiento». Le indicó uno de los grandes y acolchados sillones al otro lado de la alfombra turca de color azul rojizo. Era un frío día de enero, y en la chimenea ardía un fuego que no solo daba calor, sino que también producía una sensación agradable. «Cuénteme qué es lo que le preocupa y cómo cree que puedo ayudarla». Se sentó enfrente de ella en cuanto se lo permitió la cortesía. La mujer no se molestó en arreglarse los faldones. Se dispusieron a su alrededor tal y como habían caído, con los aros torcidos, lo que dejaba entrever un esbelto tobillo cubierto con una bota alta. Teniendo en cuenta que se había armado de valor para dar el primer paso, no necesitaba ninguna otra invitación, por lo que comenzó a hablar de inmediato, inclinada ligeramente hacia adelante y observando a Monk con semblante serio. «Señor Monk, para que pueda comprender el alcance de mi inquietud, debo contarle algo sobre mi esposo y sus circunstancias personales. Siento robarle el tiempo de esta manera, pero si no le ofrezco esta explicación, lo que luego le cuente carecerá de sentido». Monk se esforzó por aparentar que escuchaba. Resultaba tedioso y probablemente del todo innecesario, pero había aprendido, gracias a los errores, que debía permitir que las personas dijeran lo que deseaban antes de explicar el verdadero motivo de su visita. Al menos les confería cierta dignidad en unas circunstancias en las que se veían obligados a pedir ayuda de una forma sumamente personal a alguien a quien la mayoría de ellos consideraba socialmente inferior por el mero hecho de ganarse la vida con ese trabajo. Los motivos de sus visitas solían ser bastante desagradables y hubieran preferido mantenerlos en secreto. Cuando era policía, tal delicadeza hubiera resultado irrelevante, pero ahora carecía de autoridad y sus ingresos dependían de la valoración que el cliente hiciese respecto al mayor o menor logro de sus investigaciones. La señora Stonefield comenzó su relato en voz baja. «Mi esposo y yo llevamos 14 años casados, señor.
Sample complete. Ready to continue?